Bueno, estamos esperando que se una Lili. Acá se unió. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, sí, pero yo no sé, no me veo, pero no importa. Bueno, yo te veo y me veo. Nos veo a los dos. Ah, No bueno. sé si quienes están ahí se unió Laura, Silvia, Paloma. No sé si se escucha y nos ven a los dos. ¿Nos ven? Hola, hola. ¿Nos ven Sí, y que nos nos digan, que escuchan? nos Alguien digan. nos pone Ayuda, ayuda. si se escucha bien, si se ven, nos ven a los dos. Ah, perfecto. Laura nos dice que sí, se ve y se escucha. Así que bueno, yo te veo, nos veo los dos. Buenísimo. Ah, bueno, ahí está, ya vais más, se oye y se ve bien. Perfecto. Bueno, Bueno, y me veo bien, ¿no? Porque yo no me veo, así que no sé si está sí, la sí, te mitad ves de perfecto. mí. Ahí cuando te moves para la derecha te descentras, así que ahí está bien. Ok. Bueno, acá estamos. Ahí vamos viendo que se van uniendo. Hello everyone. Hola a todos. Hoy el en vivo va a ser bilingüe, ¿no, Lili? Sí. Today the life is bilingual. So, ah, es hermoso estar de nuevo haciendo un en vivo. Hace mucho que no hacíamos. Yeah, it's wonderful to be together and sharing with this subject about the third strand of the DNA. Right? ¡Wow! Es hermoso y vamos a estar compartiendo sobre la tercera hebra del ADN, que es algo que Lili ha venido eh, descargando, ¿sí? Trayendo eh, acá al planeta, Digiriendo. digiriendo, something that she is bringing to us, uh, also through the dUr-Rna tour in the Mediterranean. So, es muy interesante. Me gustaría que abramos, a ver, no sé si te parece bien, con esta pregunta, ¿no? Que es un poco algo que me fueron dejando ahí cuando abrí este espacio antes en las historias de qué preguntarían. Eh, ¿Cómo le explicarías a alguien que se acerca por primera vez, Lili, este tema sobre el ADN del nuevo humano y la tercera hebra, ¿no? Que es como vos hacías, este gesto de que explota la mente, ¿sí? So, I would like to start asking to Lily in what way she will explain, about the DNA to someone who is the first time hearing about it. Yeah. And the first, probably the first thing I would do is ask a question to the other one. Do you know what the DNA is? Creo que la primera pregunta, antes de decir qué es un nuevo ADN, sabes qué es tu ADN, sabes dónde está tu ADN. So do you know where your DNA is do you know what is for, because if you ask me, it is because of what I'm doing right now that I went back to research again. It's like everything that I learned in school was in somewhere. And I went back with fascination about the human DNA, the human genome, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí, si no tuviera esta tarea planetaria, como que más o menos ahí sí, claro, que es un ADN y para el libro tuve que profundizar en ello, pero ahorita es como, para poder integrarlo, tengo que entender a nivel consciente más qué es el ADN. So, it's not a question that I can answer like this, ¿no? No es una pregunta que se puede responder
así. But what I can say is, like, we were watching the DNA from one perspective, and now it moves, or we ascend, and suddenly we notice there are more components on it. Pero ¿qué puedo explicar? Es cómo hasta el momento hemos estado viendo el ADN con unos lentes desde una perspectiva, y ahora que ascendemos podemos ver que hay más partes. It's like a whole new world opening, you know. When I don't know if I completely get, you know, what it means, but it's like a door, you know, opening to a new world, something new that is emerging on us, Yes. within us, Yes. actually. Para mí es como, no sé si lo termino de captar completamente, hay una parte a nivel mental que siento que queda como dándole vueltas, ¿no? Como con este signo de preguntas del cómo, ¿no? ¿Cómo es? Porque, bueno, es algo tan conceptual también que realmente me puedo quedar con lo que siento, ¿no? Que es esto de sentir como una puerta que me abre un nuevo mundo interno que me está invitando a una nueva forma de verme también, no como algo fijo, estático, sino como algo que está en movimiento, en expansión, y que lo que puedo descubrir sobre mí mismo se amplía, ¿no? Como que de repente hay como un mapa más grande. Suddenly we have a bigger map, you know, to discover new things. It's there's absolutely a new perspective, and I like it very much the way you're taking it, because it's like in our human DNA, suddenly we can see there's another door that we didn't see before, and behind that door there's a new library waiting for us, ¿no? Me gusta exactamente como lo estás diciendo, Pablo, porque sí, nos tenemos que imaginar que hasta ahora hemos visto el ADN de una manera, y de repente ahorita descubrimos que hay una nueva puerta. Y si abres detrás de esa puerta que ahora podemos abrir, primero, percibimos la puerta. Segundo, la podemos abrir. Tercero, podemos entrar y nos damos cuenta que hay una librería enorme. So, first, now we're able to see the door. Second, we're able to open the door. And third, when we're able to go inside the door, behind the door. Yeah. Oh. Yeah, it's amazing. The possibility to see what is in the other side, you know, like for me, it's kind of, you know, exciting to go and see what we have there for us. And I think maybe it's something unique for each one. Maybe it's not the same for everyone. A mí me genera como toda una emoción. Digo, quiero entrar, cruzar esa puerta y ver qué hay para mí. Yo tengo un poco la sensación de que es algo único también para cada uno. Por eso creo que capaz que, como vos decías, Lili, no hay una única respuesta o forma de responderlo, porque es algo también complejo. Pero bueno, quiero saber qué hay. Y capaz que esto que hay es algo único también para cada uno, en este descubrimiento que nos puede llevar, esta evolución que se está dando en cada uno de nosotros y que está disponible. ¿No? Siento como que hay algo nuevo que está disponible. There is something new that is available for each of us, for everyone, not just for a few. Of course, if you want. Of course, si it's by free will. It's by free will. Free will, yeah. Es realmente por libre albedrío, si lo quieres. But what's happening, for me, it keeps every single day keeps evolving, ¿no? Cada día sigue evolucionando. So it's every single day I'm like,
Wow. Cada día me sigue sorprendiendo. And, well, you know, nothing is by coincidence, but I just finished to translate the second. Yesterday I did the first one, today I did the second of the activations of the DNA strand. And it's so funny because it's almost like, I already knew that. And at the same time, oh, wow, I forgot about that. ¿No? Entonces es muy chistoso porque, bueno, acabo sincronísticamente ayer y hoy hice la traducción al español de las activaciones y dentro de que acaba de suceder, pero dentro de mí es como, sí es algo que esto ya pasó, pero al mismo tiempo, pero hay tantos detalles, tantas cosas que me perdí en ese momento. And that the more I integrate it, the more sense it makes, ¿no? Que dentro de cada vez que lo voy integrando más sentido and more comprehension at all levels, ¿no? Y más entendimiento a todos los niveles. Even though, no, I'm going to say, and one of those levels is the magic level. Y uno de esos niveles de comprensión es a nivel mágico. Because I realized that in the activations, I was not able to verbalize the third strand because it was very etherical. Me di cuenta, por ejemplo, que la tercera hebra lo viví, pero no lo pude verbalizar en ese momento. This is something I'm doing now, ¿no? Es algo que estoy haciendo ahorita. And with understanding that it means that not just if the DNA it's new, the blocks of genes, the potential is to be new, therefore the human genome is new. y cada vez es como, wow, ok, entonces sí, hay una actualización del ADN, hay una actualización en los genes, en los bloques, y hay una actualización entonces en todo el genoma ADN, including the RNA and the mitochondria and the whole process of mitosis with all chromosomes and cells. Is like, wow. y eso incluye todo lo que va a suceder dentro de ese genoma, como el RNA, también tenemos la mitocondria, toda cómo se va reproduciendo cada célula a través de los cromosomas en mitosis. Es como, wow. It's really for me, this is what I would have loved someone to so passionately explain to me at school about our DNA, ¿no? Es como, este hubiera sido lo que a mí me hubiera encantado que alguien me explicara en biología sobre nuestro propio ADN. I totally agree. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo fue? ¿Cómo te diste cuenta? Hay una nueva hebra del ADN. ¿Cómo fue ese momento? Siento que eso es súper interesante también. How did you realize, you know? Oops, there is a third strand, you know? How was that moment? Well, you know, when you're doing an activation, when you're doing a channeling, when you're bringing this kind of information, you are experiencing it in you. So it's happening to you, and at the same time, you're verbalizing it for the others to be the catalyst through your voice of that's what's happening. Entonces, tú sabes que el momento que hay unas de esas activaciones que estás canalizando, que estás ahí, realmente estás con presencia y te está sucediendo a ti, está sucediendo, por lo tanto te está sucediendo a ti y al mismo tiempo te permites ser el catalizador a través de tu voz de eso que está sucediendo para los que están alrededor de ti. So there are so many levels happening at the same time. Hay muchos
cosas sucediendo al mismo tiempo. And now that I just heard it, it was so much, so many beings. Era tantas cosas que estaban sucediendo en paralelo, so many things. But these two activations, especially for DNA, happen in two different activations, once in the morning and once in the afternoon. Estas dos activaciones sucedieron en dos tiempos, una en la mañana y una en la tarde. So one was for the left strand, the other one for the right strand. Una era para actualizar la hebra izquierda, la otra la hebra derecha. Right? So we were going to upgrade each of the strands. Vamos a actualizar las dos hebras. And how we were going to do it was by the merging of many things. Cómo se iba a actualizar, como la fusión de muchas cosas, and create a 13th layer of DNA, y crear una 13ª capa de la. So it's really like a beautiful cosmic architecture happening. Realmente lo que sucede es como si fuera una arquitectura cósmica súper hermosa. So you see one energy block by energy block happening. Vas viendo cómo cada ladrillo energético se va formando. So what these two activations happen is I could see how this DNA as we know it, from one side to another one, was having a new vibration. Entonces podía percibir cómo exactamente este nuevo ADN iba tomando una nueva vibración. And suddenly, because we did one and the other one, and then they come together. Entonces fue a hacer una y un lado el otro, y ¡fum!, se juntan. And me, I start to feel in everything and nothing at the same time. Y yo empecé a sentirme en el todo y la nada. And this happened by the fusion of the feminine, the masculine, into the androgynous. Y esto sucede cuando se fusiona el femenino, el masculino en el andrógino. It's like a new eye open. Es como si un nuevo ojo se abriera. I go inside. No, I dare myself to go inside, no, me atrevo a entrar ahí, and I'm at the center of creation, y estoy en el centro de la creación. At the same time, my voice is giving the vibration of the DNA happening. Al mismo tiempo, mi voz está en paralelo describiendo todo otra cosa, o sea, es la misma, es como esto mi voz está describiendo la fusión. So my voice is describing the fusion, but my being went through that fusion already. I went inside of everything, nothing. Pero mi ser estaba describiendo verbalmente esa fusión, pero se fue directamente, mi ser se fue ahí adentro. Entonces, lo que iba sucediendo en mi ser y lo que yo iba diciendo no era lo mismo, ¿no? So my voice was saying and what my being was happening was not the same, even though that it was part of the same. Aunque estábamos viviendo un mismo momento. So we were at the same momentum in time and space, ¿no? En el mismo momentum de tiempo-espacio. And there, from the center of creation, there is really like a beautiful thread starting to unify with what my voice was saying. Entonces, desde ahí, desde el centro, empieza a salir una hebra que se empieza a unificar con esto que mi voz está diciendo. And in moment that the two strands got together, y en el momento en que las dos hebras unificaron, the third one started to go through it.
Entonces, en ese momento que las dos se unieron, la tercera se va uniendo. So you see, because it was happening at the same time, and I just have, at this point, one voice in the linear time, that part, you can only feel it, and I can't invite you to experience it while you listen to my voice. Y porque en este momento solo una voz linealmente puedes escuchar, de manera lineal, bueno, en la grabación no se escucha, pero por eso la invitación es a que lo sientas. But it's so etherical que at the moment, I'm used to see geometries around everything. I could not perceive any geometry. It's something unexplainable with what we know here on Earth, ¿no? Algo que no podía, general, estoy acostumbrada a ver geometrías alrededor de todo, y entonces, pero ahí no era muy sutil. But by the months that have passed and more integrated in me, now it started to shape and start having a geometry, and it's like a beautiful cosmic beehive, a multidimensional cosmic beehive. Y empieza a abrirse y a crear geometrías muy bonitas desde ese centro de las dos hebras, unificando las otras dos. And for me, that thread, it's activating magic. Entonces, esa tercera hebra está activando la magia. Or what we say, 89% of our DNA, we have no idea what it is. It's being activated, so it reveals itself. Es como a través de esta tercera hebra, este 98% que todavía no tenemos idea de exactamente qué es, empieza a activar. And my being, when that was happening, again, I'm talking and my being started doing other things. Yo estaba hablando y mi ser haciendo otras cosas. Like always, a rebel with cause, como siempre, rebelde con causa. I could not even listen to myself. Ni siquiera para escucharme a mí misma. So, this is where as that in me was happening, it was able to read and connect all the information that it's available in my energy field, my consciousness field, and now my dUr-Rna field. Y entonces, esa tercera hebrita entonces empieza a mover, y es en diferentes dimensiones. Es curioso que en inglés me voy para acá, en español voy para acá. Empieza a mover y a conectar, reconectar todos los puntos, toda la información que está habilitada en mi campo de energía, de conciencia y ahora mi campo dUr-Rna. And I'm like, oh, no, it's like, this is really amazing, because it's like everything activation that I've done in this lifetime took sense, but also in all my past lives and even outside this universe. ¿No? Es como todas las activaciones, todo lo que he hecho en esta vida como tomó un sentido todavía mayor, pero de otras vidas y dentro de este estado de conciencia y otros universos. And while that, I was saying, my being here was narrating what it needed to be narrated for the activation. Y al mismo tiempo, en ese momento, mi ser con la voz estaba narrando lo que se necesitaba ser narrado en ese momento, because my being was watching both, experiencing and watching both scenarios at the same time, but then what was adequate is to broadcast one of it, ¿no? Entonces, mi ser estaba viviendo esto al mismo tiempo, pero igual tomando la decisión cuál es la que tiene que ser transmitida a través de la voz. Wow. Amazing.
Alucinante, me encanta. Es una hermosa forma de compartirlo, ¿no? También como para comprender cómo va sucediendo esto de que te estás dando cuenta de que esto nuevo está llegando. Así que gracias por compartirlo y bueno, también por el servicio, ¿no? Varios estímulos al mismo tiempo. So thank you for your service, you know, channeling this information and what you're bringing here. And also, my feeling is, you know, that the dUr-Rna tour, but the dUr-Rna as energy, brought that piece that was missing, you know. Something for me is like that feeling that something is complete now, you know. I have that feeling that something now is like yeah, whole, all together, you know. The talking about the DNA, you know, something, you know, that maybe was there, but we are not aware that it was there, you know. Para mí es como un poco ese sentir de que algo estaba y que algo se completó a través de lo que dUr-Rna nos trajo, ¿no? Como esa pieza que faltaba para completar algo que por algún motivo está en nuestro sistema, pero no podía como o activarse o funcionar o como que le faltaba un engranaje. Sí. Es mi sentir, digamos, no sé si lo ves del mismo modo, si te resuena. Totalmente. I agree completely with you because for me is we were at the human level, at the humanity consciousness, at what was available for us here on Earth. We were not able to bring more cosmic information because it's like the program didn't exist or the computer didn't exist to make that possible, but we are cosmic beings. So that's what you're saying. There was things missing, but because there's something also not ready here on the human experience ready, then we were not able to grasp it. Para mí exactamente, estoy completamente de acuerdo porque mi parecer era como nuestra conciencia humana, que lo tenemos que ver en esta experiencia humana como seres humanos, en la memoria celular humana dentro del campo de conciencia, estaba faltando, no estaba faltando, sino no era necesario tener cierta información porque era lo único que estábamos necesitando. Pero de repente empezamos a sentir que tenemos más memoria cósmica fuera de la experiencia humana, pero en el sistema humano, o sea, por ejemplo, en el software humano, en el software de Gaia, en el software del planeta Tierra, no está adaptado para traer esa información. No estaba adaptado para traer esa información. So the cellular structure of the human being was missing a software as human being consciousness, as Gaia consciousness, as planet Earth consciousness to bring. And that's what dUr-Rna brought. It's an absolutely new ingredient that hasn't been on Earth before. Nos trajo, dUr-Rna trae un ingrediente nuevo que no había estado antes en el planeta. It's a cosmic ingredient that hasn't been on Earth before. Un ingrediente cósmico que no había estado antes en el planeta. The seventh element, el elemento 7. And what was surprising for me is from the beginning of my journey, they said, we want to bring new information through you. And I don't know, when you say new information, I thought another color or, you know, so I don't know what I imagine by new information, but certainly not a seventh element and a third strand, a new human genome. Desde el principio los guías me decían, no, es que vamos a traer nueva información a través de ti. Y en ese momento nueva información, no sé, se me hacía como un nuevo color, yo qué sé, no tenía mucha, ok, no, nueva información, venga. Pero nunca
en ese espectro hubiera imaginado que es realmente nueva información en el planeta como un elemento 7 y una tercera hebra de ADN. Because that's happening, it's new in all interdimensional concepts. So it's also the interdimensional inner earth beings on Gaia. It's a seventh element and they were waiting for it. But the human beings needed to be ready for it. So they were waiting for it. That's a very interesting, right now in the activation month, Etna said, we've been waiting for you for so long. You were ready. ¿No? Entonces, realmente es nuevo en el planeta porque no es solo para la conciencia humana en esta dimensión, sino en todos los seres interdimensionales viviendo ya con esta conciencia co-creativa aquí en Gaia. Entonces, ahorita en la activación escuchaba algo que yo no me acordaba, que el volcán Etna dice, los estábamos ya esperando, porque también querían esa actualización, tener esa posibilidad de completud, como lo que habías dicho, ¿no? De sentirse completo, traer más información, ¿no? Because they also wanted to have that feeling of being complete, as Pablo was mentioning. So it's really a new information for the whole system. Es una nueva información para todo el sistema. Wow. Yeah, the Mount Etna saying Etna. Yes. El monte Etna diciendo Etna. You know, thank you. Bring me more. Gracias, dame más. It's wonderful. Es hermoso. It's like, my feeling also is like, you know, the seventh element and the third DNA creating like you know, two rings together, melting, you know, bringing that information. Siento que es como creando dos anillos, ¿no? Este séptimo elemento con esta información del nuevo ADN que está llegando, creando esa unión y esa fusión. Y la posibilidad también de volver a reconectar con esa fusión. I was reading the information about the experience that you will be sharing the next weekend. You mentioned there the word, you know, dUr-Rna, like dUr-Rna purity, dUr-Rna beauty, and you know, can you say something more about, you know, why the you know, dUr-Rna unity, why both together? Estaba viendo también la información del evento que vas a estar compartiendo. Yo voy a estar ahí también asistiendo en el próximo fin de semana sobre esta tercera hebra. También estoy muy emocionado de saber de qué va, qué nos trae esta activación, cruzar la puertita. Y en la información ahí escribís y compartís algunos conceptos, ¿no? Pero me vino esto de la pureza y la unidad, pero dUr-Rna, pureza, unidad, ¿por qué lo expresás juntos y qué trae esta frecuencia en esto, ¿no? Que se está expresando a través tuyo en este momento? Yes, it's very this is probably a question that as soon as I finish doing the activation, I probably would say, what? Esta es una de las preguntas que seguramente si me la hubiera hecho exactamente al terminar, yo hubiera dicho, ¿huh? But I've been understanding, it's every day, it's like, wow, I understand more, ¿no? Es cada día es como, wow, entiendo. Just as a small reminder, there's so much information you can go in deep in this. Normally, the information is in the DNA, and the RNA transcribe this information and give it to the ribosome and translate so it can build something.
Generalmente, estoy hablando en muy general, pueden ver, hay mucha información sobre esto. El RNA va y toma el informe, en la base de datos del ADN, toma información, la transcribe y se va. So that's why there's so many programs of decoding, because it helps you to go and decode what is the information. Por eso hay tantos programas de decodificación para que vayas and reprogramming. Okay, whatever was there in the DNA, I can reprogram and release things that they are not needed, or some genetic things, you know, that I don't need. Y por eso también luego no solo decodificar, sino que puedes reprogramar para entonces soltar cosas. But the RNA is just the transcribing, bring information, transcribing information. Pero el RNA está trayendo esa información, and it's being born from, it's a copy of one of the strands of the DNA, y es una copia de uno de los las hebras del ADN. Suddenly, dUr-Rna comes, y de repente llega dUr-Rna. If you just hear it, dUr-Rna, the first thing I just wrote it D-U-R-R-R, because it's like dUr-Rna. dUr-Rna, ¿no? La primera vez que lo escuché, bueno, lo empiezo a escribir y pongo pues D-U, luego muchas R's porque era como un dUr-Rna. And they say, no, you're writing wrong. I was like, okay, how do you want me to write it? Dice, no, lo estás escribiendo mal. Le digo, okay, ¿cómo quieren que lo escribe? And then they say, it's D-U capital R, and then RNA, with the a little tilde there, ¿no? Y me dice, no, es D-U capital, luego R, luego guión RNA. And this is the first time I got into explore what's actually the RNA, ¿no? Entonces es la primera vez que me interesó ir a ver, bueno, ¿qué es una RNA? But it was not till now that the third strand is there. They said, with the dUr-Rna, you're going to be able to code your DNA. Not to decode, not to reprogram, but to code your DNA. Lo que me han estado explicando últimamente es que con este dUr-Rna, este séptimo elemento, no es para solo decodificar o reprogramar, sino para codificar el ADN. So we're really becoming more of creators. And that requires a lot of responsibility. Entonces realmente nos empezamos a volver creadores, y eso requiere responsabilidad. Because the dUr-Rna, it's like a copy of the DNA of the creator. That's the RNA from the transcribed from the DNA of the creator. Porque ¿qué es dUr-Rna? Es como la transcripción tomada, la copia del ADN del creador. Es la información base. Yeah. So we have that now. It's here, it's available. It's in a very high frequency, it's by free will, but it's going to require a lot of coherence, vibrational coherence. Está ahí, está accesible, pero va a requerir de mucha coherencia vibracional para que sea integrada. Because now we can, instead of a copy of a transcribe, no, I bring the copy of the creator into my DNA. ¿No? En lugar de que voy a sacar una copia de mi ADN, un ARN, lo codifico. No, estoy trayendo el código del creador a mi código. And it has a third strand. Y tiene un tercer hebra. So definitely, without bringing the seventh element on Earth, the new human genome would not be possible. Definitivamente, si no hubiera un séptimo elemento en la Tierra, un nuevo genoma humano no sería posible. Because they go hand in hand. Porque van mano a mano.
Wow. Yeah. For me, it's more clear now, you know? Yeah. Para mí ahora es más claro la información de qué va y me resuena completamente, ¿no? Siento que es una gran invitación también. I think also it's a beautiful invitation, you know, to a party. Let's go celebrate. There is something new on Earth, and you can be part of that by co-creating it, you know, not just receiving. You know, it's also your opportunity to co-create something new. And also, that I love that you said the word magic. You know, because some people are afraid of magic. Maybe past memories. I don't know why, but you know when the word magic appears on scene, it's like, oh, magic, you know, how you can believe on that, that kind of situations. And for me, it's amazing to, yeah, we can um, reconnect with the energy of magic in our lives, you know. Eh, para mí también es hermoso que trajiste la palabra magia. A algunas personas les mueve como mucha miedo, ¿no? Cierta oscuridad que representa como esa palabra y como, bueno, como es algo de niños, ¿no? And it's something for child, you know, for children. So I think it's beautiful also to have here and bring back that innocence, that energy that our inner child can bring and help in this new upgrade or yeah, become aware of this new thing that we have now available. So, para mí es increíble también como poder traer de nuevo esa inocencia, decir, bueno, mi interior, mi interior, mi niño sagrado, me puede ayudar a poder entender esto, a comprenderlo desde el sentir, desde esa magia de permitirme descubrir algo nuevo, de que no está todo ya dicho, sino que es esa invitación a abrir tu corazón, a abrir tu mente a lo nuevo que está disponible y sentirlo con el corazón, ¿no? That invitation to open up yourself and receive and also, you know, like discover what is new here for you, what is waiting for you, and be part in the co-creation, ser parte de la co-creación, en ese descubrimiento también, ¿no? Totalmente. I absolutely agree. It's like the guides always say, this is only the beginning. And it's co-creative. It's not like you say, I come and I receive and I'm like, ooh, no. It's, I want it. And I want to become co-creator and I'm going to take responsibility of it. No, definitivamente tiene que ver con esa, esa magia de dices, sí, quiero, ¿no? Y no como algo de que, sí, lo voy a tomar para que de una vez ya todo, y, ¿no? No, no es co-creativo, es participativo. Tú estás co-creando con esa responsabilidad de creador, de co-creador. And answering the question before, I'm just reminding me, that's why the innocence dUr-Rna, it's a higher frequency of that word, ¿no? Nada más respondiendo esa pregunta que me quedó esa parte, de que, porque, por ejemplo, inocencia dUr-Rna nos da, es que es otra octava de eso. It's like bringing innocence beyond our immunity. It's the innocence from the RNA, communicating through the RNA of the creator with that information, that it's in other octaves. And as many octaves as we can imagine. Entonces, es inocencia en su potencia con el RNA del creador. So that's why the magic is, it's not something to believe. It's there.
whether you want to align to it or not. La magia ya no es algo, si creo en la magia o no, es algo que existe, es una verdad. Y te puedes alinear a ella o no. That's always free will, ¿no? Siempre es un libre albedrío. Because I see with wonder and enjoy some of the magic. I invite you to open up to that magic because it brings so much understanding of who you are. Y por qué es para mí, obviamente, ¿no? Porque a mí la magia me abre a mundos asombrosos, me hace mi vida de una manera asombrosa. Invito a los otros a que se unan a esa magia, que se alineen a esa magia, para entonces descubrir muchos más potenciales que están ahí de tu propio ser, la expresión de tu ser. Lovely. Yeah, I think, it's magic to be here, sharing. We are in different places of the world, sharing with other people here that are listening. So it's amazing. That's, for me, is also magic, Para mí también es magia estar acá juntos, poder compartir, maravillarnos de todo esto que está saliendo hoy en esta conversación y cada uno y cada una de los que está acá ahora presente escuchándonos y que quizás nos encontremos en otro momento, espacio temporal donde se vea esta grabación y seguiremos conectados. Eso finalmente para mí también es algo mágico, ¿no? Pensar que tenemos estas herramientas para compartirnos, para conectarnos, para intercambiar, es como, Wow. sí, hermoso. You can see magic where you want to see it, Podés ver la magia donde lo quieras ver, si lo permitís, como decía Lily, if you allow it, as Lily said. So I think it's time to wrap in the live and say thank you for being here, for connecting to us. Thank you, Lily, for this opportunity to share and know more about the new human DNA. And if you want to participate in the workshop the next weekend, you can text here, send a DM on Instagram. I can send you the link, and also you can go to Lily's profile. There she has her link, and you can see there the link to the experience. And go there. There is a video also explaining this a little bit more, and also it's an opportunity to see if something for you. You are invited. Thank you. Muchas gracias a todos y todas por estar hoy presentes, a quienes nos escuchen después. Si están interesados en participar o saber más de lo que Lili va a estar compartiendo el próximo fin de semana, pueden encontrar un enlace en su perfil, o si no lo encuentran, me mandan un mensajito a mi perfil o al de Lili, y seguramente le estaremos pasando el enlace. Y bueno, a seguir co-creando, resonando esa magia. Etenia. Etenia, gracias a todos, gracias Pablo. Thank you. Bye. Gracias a ti. Nos vemos.